buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad le vengo a desarrollar la tercera parte de los videos sobre el enfoque sociocognitivo de Bandura. En esta oportunidad les voy a desarrollar el tema del autocontrol. Sin más preámbulo, comencemos. En relación al autocontrol, hay varios aspectos a tomar en cuenta. Entre esos está la confianza en los demás que experimente la persona, sus niveles de autoeficacia y los niveles de eficacia colectiva que existen en el entorno donde se encuentra. En mayor grado que experimente estas variables la persona, mayor será su nivel de autocontrol. Por lo tanto, dependiendo del nivel que posea la persona de autocontrol en una situación determinada, va a optar por dos enfoques distintos. Un enfoque es el enfoque reactivo, donde la persona se adapta y se acomoda a las circunstancias donde se encuentra, debido a que el entorno no le está dando muchas posibilidades como para poder obtener los objetivos que él desea. Y por ello la persona se adapta a los objetivos que sí puede conseguir en el entorno donde se encuentra. Por otra parte está el enfoque proactivo, donde la persona percibe que el entorno donde está le brinda las posibilidades para conseguir los objetivos que se está estableciendo y por ende busca asumir cada vez objetivos mayores y por ello enfrentarse a mayores retos. Un ejemplo de ello viene siendo algo tan sencillo como comprarse un carro. Una persona puede ser que no tenga los recursos suficientes para comprarse el carro que desee y por ello acepta comprarse un carro mucho más económico, pero con el fin de no quedar con la disonancia cognitiva que eso refiere, busca ver los lados positivos que es comprarse un carro más económico, como pudiera ser que le sobra dinero después de comprarse ese carro, que los repuestos son más baratos, que el mantenimiento es más económico y puede ser que el carro sea más chiquito y por ello gaste menos en gasolina. Por otra parte, en la misma situación, pero con una persona con un enfoque proactivo, siente que puede comprar el carro que él desea y no solo eso, sino que puede comprar los accesorios que le permitan una mayor comodidad. ¿Qué procesos influyen en el autocontrol? Hay dos factores principales. Estos vienen siendo los factores externos y los factores internos. A continuación voy a hablar con más detalle de cada uno de ellos. Empecemos por explicar los factores externos, que estos vienen siendo los estándares de evaluación y los medios de regulación de la conducta que ya existen en la sociedad o el contexto donde nos desenvolvemos. Uno de ellos vienen siendo los parámetros para evaluar nuestra propia conducta, o sea, los estándares de evaluación que existen en la sociedad donde nos encontramos. El mejor ejemplo de ellos vienen siendo las normas de tránsito, puesto que las normas de tránsito regulan nuestra forma de comportarnos, a indicarnos qué es lo correcto e incorrecto de hacer, como también cómo ejecutar y en qué momento ejecutar cierto tipo de conducta. Un ejemplo específico dentro de ello viene siendo el semáforo. El semáforo viene siendo un parámetro externo que nos indica cuándo avanzar y cuándo detenernos. Otro factor externo viene siendo los medios de refuerzo, que nos habla de esos castigos, recompensas que obtenemos del entorno dependiendo de la conducta que realicemos. Por ejemplo, un profesor puede tener mucha vocación, pero algo que influirá en su conducta viene siendo su salario. Si él percibe que su salario es poco, va a sentirse poco motivado. Pero si se siente que tiene buen salario, eso va a influenciar en su conducta, al sentirse más motivada a realizarla. Por otra parte, existen varios factores internos que determinan nuestro autocontrol. Entre ellos se encuentran el de la observación. Y es que nosotros vamos a estar observando cómo nosotros realizamos una actividad con el fin de poder evaluar nuestro desempeño. De esta manera podemos cambiar, modificar o reorientar nuestro comportamiento para tener un desenvolvimiento más eficaz. No obstante, nuestra atención no es total, sino que nuestra atención es selectiva. Dependiendo del tipo de actividad que vamos a estar realizando, nuestra atención se va a enfocar en unos aspectos y en otros. Por ejemplo, las tareas pueden ser orientadas a un objetivo concreto o situaciones interpersonales.
Entre las tareas orientadas a un objetivo concreto, nosotros le vamos a prestar más atención en la calidad, cantidad, originalidad o velocidad que nosotros realizamos la tarea. Por ejemplo, yo estoy realizando unos videos. Voy a estar pendiente de la calidad del producto que estoy creando, la cantidad de tiempo que están demorando estos videos, la originalidad de la forma mía de expresarme y de enseñar, como también de la velocidad que tardo al momento de realizar cada uno de estos videos. Por otra parte, existen las situaciones interpersonales. Nosotros le vamos a estar más prestando atención a nuestro desenvolvimiento a nivel social, como también si nuestra conducta se está ajustando a nuestros valores morales. El siguiente factor viene siendo el de la evaluación, el cual nos ayuda a controlar nuestra conducta a través de la mediación cognitiva. ¿Cómo ocurre eso? Y es que nosotros, cuando nos establecemos unas metas específicas, vamos a tener unos criterios para poder desenvolvernos, en los cuales nosotros consideramos estamos teniendo un buen desenvolvimiento o estamos teniendo un desenvolvimiento deficiente. Por ejemplo, yo puedo establecerme la meta de pasar la asignatura de psicología de la personalidad y para ello me pongo ciertos criterios de tanto tiempo voy a dedicar para prepararme para las clases, tanto esfuerzo voy a ponerle en la realización de las actividades y de esta manera yo voy a poder regular mi conducta para poder alcanzar esa meta que me he establecido. Ahora bien, explicando de forma más detallada el factor de evaluación, las personas no solamente se guían y orientan su conducta por medio de parámetros externos, sino que también tienen parámetros internos que les ayudan a controlar su propio comportamiento. Entre ellos se encuentran los parámetros de referencia, que son originariamente producidos en el exterior, o sea, en el contexto donde nosotros estamos, pero lo incorporamos a nuestra persona. Un ejemplo de ello viene siendo el tema de las calificaciones. Hay instituciones académicas que califican del 1 al 20 y por lo tanto las personas pueden incorporar ese criterio pero adaptárselo a su persona, diciendo que para esa persona una buena calificación va de 15 en adelante. También depende mucho de los grupos donde nos desenvolvamos, puesto que si me la paso con grupos de personas que consideren que una buena calificación es de 10 en adelante, yo también puedo tomar e incorporar ese criterio. También dependerá de los logros pasados que hemos tenido. Si yo me suelo ser un estudiante que obtengo calificaciones de 18 en adelante, voy a empezar a juzgar como una buena calificación de 18 en adelante. Y también depende de los modelos que tengamos. Si yo tengo un modelo que siento que tiene un gran comportamiento y yo quiero imitarlo, voy a copiar sus parámetros personales. Y aquí vemos el ejemplo de un niño que intenta comportarse igual que un ídolo que tiene. La valoración de la actividad también de suma importancia, puesto que si yo valoro la actividad que estoy realizando como que no me gusta, insatisfactoria o aburrida, voy a ponerle menos esfuerzo que si juzgo la actividad como si fuera una actividad que me gusta, satisfactoria o que me apasiona. Un buen ejemplo de ello viene siendo la vocación. Si yo no tengo vocación docente, yo no voy a esforzarme en nada para realizar un buen desempeño en esa actividad. Pero si a mí me gusta la docencia, o sea, tengo vocación docente, voy a buscar distintas estrategias, voy a intentar ser más creativo y voy a dedicarle mucho esfuerzo para poder tener un buen desenvolvimiento. Finalmente se encuentra lo que son la valoración que hagamos de las causas de nuestra conducta. O sea, nuestra conducta se debe a factores externos o a mi persona. Por lo tanto, si la conducta se debe a factores externos, llámese el azar o una entidad superior, yo no me hago responsable de mi conducta ni de las consecuencias. Eso implica que yo no me esfuerce ni ponga empeño en realizar la actividad que estoy realizando. En cambio, si yo me hago responsable de mi conducta y por ello de las consecuencias que tenga a partir de ella, yo sé que cualquier esfuerzo y cualquier cosa que haga y que las consecuencias se deben a mí. Y por ello me voy a ver más implicado para generar cambios en mi vida. A diferencia de que si veo que las causas son externas, los cambios de mi vida no dependen de mí, sino por fuerzas que yo no controlo. Finalmente, el último factor a tomar en cuenta que puede determinar nuestro autocontrol viene siendo la reacción, que corresponde a nuestra reacción debido a las consecuencias generadas de nuestro comportamiento. Bandura formuló la hipótesis de que las personas trabajan para conseguir premios y evitar castigos.
según los parámetros creados por ella misma. A partir de nuestros parámetros personales, nosotros vamos a juzgar si los resultados obtenidos de nuestra conducta fueron positivos o negativos. Si estos fueron positivos, vamos a tener una reacción de autorrefuerzo, motivándonos a seguir teniendo ese tipo de resultados, premiándonos o simplemente con el hecho de sentirnos satisfechos con ese tipo de conducta. Por el contrario, si tenemos unos resultados negativos derivados de nuestra conducta, tendemos a tener una reacción de autocastigo. Eso quiere decir que de alguna forma nos reprochamos nuestro desenvolvimiento, quitándonos algo o castigándonos de alguna forma, o simplemente sentirnos decepcionados con nuestro proceder. Autocontrol por acción moral. Y es que los esquemas mentales que nosotros tenemos relacionados a los principios morales pueden regular nuestra conducta, debido a que nos dicen la forma correcta de comportarse en una sociedad, como también nos indica cuáles son esas maneras incorrectas de comportamiento, y así evitamos comportarnos de esa forma. Y Bandura nos indica que esos principios morales tienen una función social. Una viene siendo no hacer daño a las otras personas y otra es que nos motivan a ayudar a otros. Sin embargo, los preceptos morales predicen la conducta moral solo cuando dichos preceptos se convierten en actos. Eso quiere decir que esos preceptos solamente existen cuando son llevados a un comportamiento o cuando regulan el comportamiento, debido a que las personas, gracias a sus grandes capacidades cognitivas, tienen la capacidad de activarlos selectivamente, o sea, usar esos principios morales cuando les conviene, como también desactivarlo para que no regulen su comportamiento y de esa manera realizar esa conducta inmoral cuando consideren beneficioso. Y de esa manera podemos entender por qué hay tantas personas que predican algo y terminan realizando conductas completamente contradictorias. Mecanismo de desactivación de la acción moral. Y estas vienen siendo las distintas estrategias que aplican la persona para poder desactivar esos principios morales que tienen. Una de ellas viene siendo la de redefinir la conducta, que consiste en que las personas justifican actos que de otro modo serían censurables mediante una reestructuración cognitiva que le permite minimizar o eludir la responsabilidad. Una de esas viene siendo la de justificación moral, donde la persona justifica con moral la conducta inmoral que está realizando. Un ejemplo que se coloca en el libro de Fairfax y Robert es el caso de un soldado estadounidense que era fuertemente creyente y en su religión les prohibía matar a otros. Pero un día antes de la batalla, su general les leyó un versículo de la Biblia donde se explicaba que había momentos donde sí se tenía que matar a otras personas. Y de esa manera justificó su conducta, que al final fue inmoral también. Redefinición de la conducta censurable. Y de esta manera nosotros podemos redefinir nuestra conducta con el fin de que no parezca inmoral. Aquí podemos ver en esta imagen un salón bastante dañado, estropeado, vandalizado. Y pudiéramos encontrar un estudiante que esté rayando uno de los pupitres. Y él dice que en realidad su conducta no es inmoral debido a que lo que está haciendo es mejorar la apariencia del pupitre. Otras personas se han dañado las instalaciones del salón y esas sí son conductas inmorales, pero su conducta no es inmoral. Y finalmente se encuentra el uso de eufemismos, que son explicaciones que hacen parecer como morales o buenas la conducta que en realidad es inmoral. Y aquí podemos ver un ejemplo con este meme. Aprendiendo a hablar con corrección. Deudores. Si debes 500 euros, se le llama moroso. Si debes 50 millones de euros, se le llama factor económico. Tú no eres deudor, sino que es debido al factor económico. Y aquí les presento otros ejemplos de eufemismo. A continuación, paso a relatarles el índice de crecimiento negativo de personas imposibilitadas de ocupación retribuida. ¿Qué es lo que quiere decir este político? En otras palabras, lo que quiere decir es que ha aumentado el índice de desempleo, pero como ha aumentado durante su mandato político, es más fácil decirlo por medio de eufemismo que decirlo directamente. Y al lado de este meme les muestro otro más gráfico aún, donde dice iba a la canasta familiar. Y la persona que lo está ahorcando dice, no lo estoy ahorcando, solo lo estoy beneficiando con la ley de financiamiento.
Otra estrategia para la desactivación de la acción moral viene siendo la de distorsionar las consecuencias del comportamiento. Y es que distorsionar u ocultar la relación entre la conducta y sus consecuencias perjudiciales. O sea, la intención de este tipo de estrategia es simplemente distorsionar las consecuencias derivadas de mi conducta inmoral. Una de esas estrategias viene siendo la de minimizar las consecuencias. Y es que yo busco minimizar las consecuencias derivadas de mi comportamiento inmoral. Digamos la acción moral, por ejemplo, de saltarse un semáforo en rojo. Eso puede causar un accidente, como pueden ver en esta imagen. La persona simplemente se cayó de la moto y se rompió el pantalón y un raspón. Y la persona que actuó de forma inmoral se puede salir de su carro y decir, ah, no pasó nada malo, simplemente te rompiste el pantalón. Claro que sí, su acción moral produjo un accidente que tuvo leves consecuencias, pero no por ello deja de ser inmoral su comportamiento. Otra acción pudiera ser la de simplemente ignorar las consecuencias. Y en eso hay muchos ejemplos de políticos. Simplemente no les presto atención a las consecuencias que se derivan de mi comportamiento inmoral. Y la de la distorsionar las consecuencias hace referencia a que simplemente cambio o modifico o planteo distinto las consecuencias derivadas de mi comportamiento. Un ejemplo viene siendo la de revisar redes sociales o jugar durante mis horas laborales. Y si me preguntan, yo simplemente digo, no, simplemente lo que estoy haciendo es descansar la mente, no estoy haciendo nada malo. Asimismo, otra estrategia para la deshabilitación de la acción moral viene siendo la de deshumanizar o culpar a la víctima. Y tal cual como su nombre lo indica, su intención persigue es infravalorar a la persona con el fin de verlo como menos humano o como ni siquiera humano. Y por la otra, se le echa la culpa a la misma víctima por las consecuencias de las conductas inmorales realizadas. Un buen ejemplo de ello viene siendo la película estadounidense Buscando al Soldado Brian, donde ahí podemos ver retratado de forma muy marcadamente diferente los dos ejércitos que combaten. Uno, el ejército estadounidense y el otro, el ejército alemán. El ejército estadounidense obviamente es aquel donde se ve que tiene los mayores valores o que son las personas buenas, mientras el ejército alemán se ve retratado como las personas malas, como si que todos los alemanes fueran malos. Y eso en la vida real no es así. Ambos ejércitos estaban luchando para defender a su país. Obviamente, dentro del ejército alemán sí se hizo crímenes de lesa humanidad, pero no todos los soldados alemanes eran malos. Y hablando de esos crímenes de lesa humanidad, uno de ellos viene siendo en contra a los judíos. Y es que el ejército alemán o la política alemana, mejor dicho, en esa época intentaba mostrar a los judíos como una especie inferior a los seres humanos. Incluso se desarrollaron teorías científicas donde se presuponía que los judíos descendían de las ratas, algo que es completamente erróneo. Y con respecto al culpar a la víctima, quise traer el tema de la violencia de género, recordando que el 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Y muchas veces hombres violentos justificaban su conducta por la forma en cómo se comportaban la mujer, como si la mujer, quien era víctima, fuera la culpable de haber recibido el maltrato. Por ejemplo, muchos hombres maltratadores dicen que le golpearon a la mujer debido a que ella no hizo caso o debido a su forma de vestirse. Y eso es ninguna razón como para ejercer ese tipo de acción inmoral. Finalmente se encuentra la estrategia de desplazar o difundir la responsabilidad, donde la responsabilidad de la conducta, incluso de las consecuencias de las mismas, se le adjudica a algo externo, sea esto la suerte o un ser superior. Un buen ejemplo de ello se puede ver en la película Esto no es un país para hombres viejos, donde uno de sus personajes tomaba la decisión de matar o no a otra persona mediante lanzar una moneda. Y de esa forma se limpiaba de cualquier responsabilidad, puesto que la responsabilidad del asesinato o no de esa persona se debía a su suerte y no a él. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.